Hola, hola, bienvenidos de nuevo al punto. Pues ya saben, yo soy Melissa. En el día de hoy he vuelto aquí al canal con una reseña muy especial de un libro que leí hace poco. Y realmente ahorita estoy como en la onda de leer literatura mexicana porque me encuentro en Ciudad de México estudiando durante un tiempo. Entonces sí quisiera como leer un montón de literatura mexicana. Y lo primero que me recomendaron pues aquí fue como no tienes que leer Antonio Malpica y Toño Malpica por todo lado. Entonces como que tuve la ocasión de que pues Abril, de Ensayos de Abril, que si no conocen su canal les voy a dejar pues el link abajo, que me parece que tendrían que verla necesariamente, es muy buena recomendando libros. Y pues Abril me regaló pues este libro, Al final de las palabras, de, pues, de Antonio Malpica, y con ese tuve la oportunidad como de empezar a leer este autor, y me lo regaló en una presentación de él en Gandhi, su libro del libro de los héroes. Y bueno, entonces él me lo pudo en esa ocasión firmar. Pues estoy muy contenta como de tener el libro firmado porque es mi primer ejemplar que tengo firmado, nunca había tenido como la firma de un autor. Y pues me alegro muchísimo porque además me encantó demasiado el libro. Fue un libro que se publicó pues a principios de este año, es una novedad, pues se dice que está catalogado como en literatura juvenil, pero tiene muchísimos elementos por los cuales en cualquier edad podríamos leerlo y podríamos disfrutarlo por igual. Al final Las Palabras es una historia que se sitúa en Ciudad de México en tres diferentes momentos. El primer momento vamos a ver que está escrito como a forma de cartas a Pita, pues son unas cartas dirigidas a un personaje que se llama Pita a principios del siglo XX. El otro momento en el cual podemos ver el desarrollo de la historia es unas cartas dirigidas a Ofelia, que son los 70s, en los 70s se escriben estas cartas. Y el tercer momento de la historia se trata de unos correos electrónicos a Lucía en el 2011. Entonces a través como de estas tres formas de narración podemos ver cómo los personajes van trascendiendo con el tiempo. Y bueno, la principal historia se desarrolla en las cartas a Pita, que es más bien como una forma de narración, como que le están contando a este personaje que sucedió a principios del siglo XX. Estas cartas describen como las aventuras de cuatro amigos, cuatro inseparables amigos, que se trata de El Pegote, El Cepillo, El Guijo y El Flaco. Entonces son niños más o menos como de 12 a 14 años, nunca se menciona como más o menos qué edad tienen, pero de acuerdo a cómo van hablando y todo, uno más o menos como que los sitúa. Y pues el Pegote es un personaje muy particular que yo realmente adoré mucho porque está muy bien construido. Cada uno de los personajes que aparecen, así sea una novela muy corta de 200 páginas, pues está muy bien desarrollado. Creo que tiene mucho fondo cada personaje, así sea un niño, que realmente creo que es mucho más difícil construir. Uno pensaría como que cuando empieza a leer esta novela que se va a tratar solamente de las aventuras de estos cuatro amigos, pero sí sucede algo en la historia muy importante, que es cuando el Pegote conoce a otra persona y cómo su vida se va a ver como revolcada por haber conocido a esta chica, y pues como van surgiendo un montón de cosas y como pues su infancia se ve como atravesada por este momento. Terminé como súper traumada con el final, pero es una historia que sí vale muchísimo la pena leer. Y como Ciudad de México se ha visto como transformada a través del tiempo, por diferentes acontecimientos. Es una novela también histórica que, pues, que puntualiza en qué momentos van viviendo cada personaje. Y sobre todo a mí, como desde Colombia, eso me llamó mucho la atención, que tuve que pausar muchas veces la lectura porque se incluían como un montón de palabras que son muy coloquiales de aquí y que tuve que buscar en Google y demás. Por ejemplo, una de estas fueron pues las pulquerías, que es como un sitio en donde se expide pulque, es una bebida pues alcohólica. Y también se menciona muchas cosas como pugilistas, que son como boxeadores de acá, un montón de cosas culturales que sí enriquecen muchísimo al lector, que uno entiende mucho cómo, uno entiende un montón cómo viven aquí. Eso llama mucho la atención.
Hablan como por ejemplo también de un montón de comidas y demás. Antes de terminar el libro como que tuve la oportunidad de volver a hablar con Antonio Malpica y le pregunté de dónde había nacido esta historia, como de dónde él se había inspirado. Y pues él me comentó que sí la había escrito hace como más de 20 años, que solamente no se había publicado, y la tenía sobre todo mucho en la cabeza, y esta idea de poder desarrollar una historia en la que se muestre el paso de la niñez a la juventud. Y sí se nota muchísimo porque pues, pues se ve en la novela de cómo el Pegote se ve marcado por diferentes acontecimientos en su infancia. Otra como de las cosas que me contó fue que Ofelia, un personaje principal en la historia, sí fue una niña que existió, que cogió esa idea de un libro que se llama Mi barrio de San Miguel, de Baltasar Dromudo. Baltasar Dromudo es fue un cronista de Ciudad de México. Eh, Otra de las cuestiones fue que también encontré en un libro de segunda mano un trébol de 4 hojas así como laminado en plástico, que también es algo muy importante en la historia, que me pareció un detalle súper bonito como de donde él lo sacó. Y también una de las cosas importantes es que pues Antonio Malpica toca el piano. En la historia sí se ve como muy documentado esa influencia, porque mencionan como en los métodos de piano y como canciones, bueno, muchas canciones como de Chopin, otras como de rock. Esto pues me parece que es como súper valioso, este tipo de cosas que me contó Antonio Malpica, como de dónde había sacado la historia. Creo que sí deberían darle una oportunidad gigante, pues este libro se lee muy rápido, son menos de 200 páginas como ya les dije, pero sí tiene una profundidad y los personajes también están muy bien construidos. Quisiera como pues cerrar esta reseña con una frase que a mí me llamó muchísimo la atención, que fue cuando yo llegué aquí a Ciudad de México y pude ver como desde el avión cómo se veía toda la ciudad, y fue el mismo sentimiento que describe pues este personaje. Dice: esta ciudad es un monstruo impresionante. Desde el aire es imposible fijar la vista en un solo punto. Es tan vasta y tan diversa que pareciera el producto de cientos y cientos de años de crecimiento desmedido y poco o mal planeado. Si ya han leído este autor, por favor déjenme en los comentarios abajo de qué me recomiendan leer de él. Y si ya leyeron este libro, pues me gustaría saber cómo que pensaron al final, qué piensan de este tipo de narrativas. Y bueno, sin más ni más, nos vemos en el siguiente video.